lo que habla acerca la Biblia del alma, ¿sí? Hoy vamos a hablar de eso, lo que es el alma y qué es lo que dice la Biblia acerca del alma. Ya de antemano le tengo que decir de que obviamente con sectas como la Testigo de Jehová y como llamo yo secta laica a los adventistas del séptimo día, secta laica, ¿no? También es una de las doctrinas que ellos sostienen, porque han puesto su vista en algunos versículos que se enfocan, y yo los voy a mencionar aquí, les vamos a explicar, que se enfocan directamente en la parte humana. Vamos a buscar en primer lugar Eclesiastés capítulo 3, el verso 19, Eclesiastés 3, 19, por favor, José. Usted también puede buscar en su Biblia, José lo va a poner acá con la ayuda del Señor también en el script, Eclesiastés 3:19. Este es uno de los versículos estrella, vamos a llamarlo así, protagonista de esta doctrina dentro del ámbito adventista o de los testigos de Jehová, porque se aferran a este verso, ¿verdad? Como que es el ancla de la fe de ellos en cuanto a la creencia de la no existencia del alma, ¿sí? Entonces, primero vamos a leer esto y luego vamos a estar mirando, obviamente, lo que es la posición bíblica. Lo que vamos a leer, obviamente, es la Biblia, el libro de Eclesiastés, donde tendríamos que aclarar, por ejemplo, que el escritor de este libro se enfoca en lo que es el hombre y todo lo que hay debajo del sol, ¿sí? Debajo del sol. Esto es importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que hay debajo del sol y otra cosa es el ámbito espiritual. Y la Biblia es un libro que no solamente habla de lo que hay debajo del sol, sino también de lo que hay más allá. Precisamente la mayor parte de las escrituras nos mencionan lo que es la vida después de la muerte, ¿verdad? Y cuál es el destino final de todas las personas que profesan la fe en Jesucristo. Vamos a leer este verso que dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, fíjese, ¿no? Pone al hombre a la altura de las bestias, dice, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. El escritor aquí de Eclesiastés se enfoca en lo que hay debajo del sol. Obviamente, todos conocemos por las escrituras, no lo vamos a enseñar esto ahora, lo hemos explicado en infinidad de oportunidades aquí, en las reuniones. Nosotros somos tripártitos, ¿sí? Tripártitos. Significa que estamos compuestos de tres partes. El ser humano es un ser espiritual y también una mezcla de un ser material y espiritual. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Ese espíritu obviamente es un espíritu humano, ya lo hemos explicado muchas veces. Todo eso tiene base en la Biblia, no me voy a enfocar ahora en eso, voy a mirar acerca del alma, ¿verdad? Entonces, aquí el escritor de Eclesiastés menciona lo que tiene el hombre y lo que tiene la bestia, por ejemplo, el animal, tienen un cuerpo. Obviamente que nuestro cuerpo, al igual que el cuerpo de los animales, respiran, tienen vida hasta que termina su tiempo aquí de existencia y bueno, pasan a otro nivel de existencia. En el caso de las bestias, obviamente se mueren y ahí quedaron, pero en el hombre hay algo diferente porque está compuesto de un alma y un espíritu, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de eso. Así que para aclarar esto, tomar esto como un ancla, ¿verdad?, para determinar una doctrina bíblica o tomar este versículo no es lo más apropiado. Se puede utilizar este verso como un verso, ¿verdad?, anexo
y para poder conocer mejor, ¿verdad?, lo que pensaba el escritor de la carta o del libro de Eclesiastés, por el motivo de que, bueno, mostrar de que el hombre es también, igual que los animales, algo que está debajo del sol. Amén. Bueno, entonces vamos a ir ahora, por ejemplo, a lo que dice la Escritura. Vamos a leer el verso, el 1 de Corintios, vamos a leer primero, 1 de Corintios capítulo 2, el verso 14. Gloria a Dios. Donde nos muestra que hay cosas espirituales aparte de las cosas naturales. ¿Sí? Entonces, dice 1 de Corintios capítulo 2, el verso 14, dice, el 14 ya. 1 de Corintios capítulo 2, verso 14. Entonces acá lo tenemos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural hace referencia aquí, el apóstol, precisamente al hombre aquel que tiene una vida enfocada en sí mismo o en las cosas materiales. ¿Por qué? Es el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que para discernir las cosas de Dios, para discernir todo lo que la Escritura en su mayor parte nos transmite, nos comunica, tenemos que discernir estas cosas espiritualmente. Para eso se necesita del Espíritu. Es el órgano que tenemos dentro nuestro, que somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo, repito como dije anteriormente, y hay cosas espirituales que obviamente nuestro cuerpo no está en la capacidad de discernirlo, ¿verdad? Ni siquiera aún nuestra mente, porque las mentes más aventajadas, ¿verdad? Hoy en día y siempre, ¿verdad? Siempre ha habido mentes brillantes, ¿verdad? No han alcanzado a comprender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque sí pueden razonar, tienen un poder increíble para razonar, para las ideas. Bueno, sería muy extenso hablar del poder de la mente humana, pero bueno, es la capacidad que tienen todos los seres humanos debajo del sol. Pero en la cuestión espiritual se necesita poner a trabajar el espíritu humano. La Biblia nos dice que el hombre que está en pecado, el ser humano en pecado, está muerto espiritualmente. Entonces, si está muerto espiritualmente, está anulada esa capacidad de comprender las cosas espirituales y obviamente las cosas que son del Espíritu de Dios, porque entonces le van a parecer una completa locura. Y eso es lo que comúnmente ocurre. A veces cuando hablamos la palabra de Dios, o hablamos de Dios, o hablamos de los milagros, o las cosas espirituales, asumen muchas personas, muy inteligentes por cierto, que son locuras, que no son ciertas, que son imaginaciones, etc. Bueno, porque ellos no tienen un espíritu vivificado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es eso que tienen que tener un espíritu vivificado? Repito, el que vive sin Dios, vive sin esperanza, entonces no tiene esa capacidad espiritual porque su espíritu está muerto. Porque el mismo apóstol Pablo nos habla y nos dice que estando muertos nosotros espiritualmente estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Qué era lo que estaba muerto? Nuestro espíritu. La mente podía comprender lo que es el pecado, podía saber de memoria, por ejemplo, los famosos 10 mandamientos, pero no podía discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque su espíritu todavía sigue muerto. Ahora, ¿qué es lo que hace que el espíritu sea vivificado? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesucristo. Cuando llega a la vida de la persona, llega a la vida del ser humano, entonces entra a lo profundo del ser humano y toca al espíritu humano. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios toca al espíritu humano y lo vivifica. Eso significa que cobra vida, una vida espiritual
que le hace posible o lo lleva a la capacidad de poder comprender las cosas espirituales, de poder creer en Dios, de poder analizar las Escrituras, y en la medida que va recibiendo más luz del Espíritu Santo de Dios, va a conocer mayormente profundidades de Dios. Pero el hombre natural no puede tener ese discernimiento, por eso niega la existencia de Dios y de las cosas espirituales. Todas estas cosas ha de discernirse espiritualmente. Vamos a estar mirando lo que dice Jesús, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 10, el verso 28. Y ahí vamos a entrar más en el tema, lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 10, el verso 28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, ¿verdad? La materia, lo que vemos, lo que somos delante de un espejo, como vemos a los demás, como otros nos ven a nosotros. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Sí? El alma no pueden matar. Aquí el Señor Jesús trae, ¿verdad?, con claridad de que estamos compuestos de un cuerpo y de un alma. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ahí tenemos la certeza, la seguridad que nos dan las Escrituras, la palabra del Señor Jesús, de que tenemos un alma. El alma no se puede tocar porque es de esencia espiritual. Veníamos hablando de que para poder comprender las cosas espirituales tenemos que tener esa vivificación espiritual que nos provee Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, puede el hombre decir, generar poesías, hasta escribir libros acerca del alma, pero carecer realmente el sentido o el conocimiento de lo que es realmente el alma humana. El Señor Jesús aquí nos muestra bien de que está la posibilidad de que el cuerpo muera, pero al alma morir, porque alguien la puede matar, nuestro cuerpo, pero el alma no la pueden matar, porque el alma es de carácter inmortal. ¿Cómo es el alma? De carácter inmortal. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque de ahí deducimos que cuando morimos, o nuestro cuerpo muere, el alma, obviamente, si es inmortal y está allí, no se puede ver, no se puede tocar, no es material, es de carácter espiritual, entonces tiene que ir a algún lugar. ¿Sí? Tiene que ir a algún lugar. Bueno, la Biblia nos enseña dónde van las almas de los que mueren. La Biblia es clara, ¿verdad? Dice que está determinado de que el hombre muera una sola vez. ¿Sí? Todos los seres humanos mueren una sola vez. Y luego después el juicio. Después de esto, el juicio. ¿Qué significa? De que el alma es la que rinde cuentas, ¿verdad? Rinde cuentas en este juicio que nos habla aquí a los hebreos, la carta a los hebreos, diciendo de que está determinado así por Dios, de que el alma tiene que dar cuentas en un juicio. Así que vemos claramente la distinción entre cuerpo y alma. ¿Sí? Entonces, las personas que no creen, por ejemplo, adventistas, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, tengo que hacer la aclaración porque hay adventistas que sencillamente no tienen las mismas doctrinas que los adventistas del séptimo día. Cuando se habla de adventistas es una palabra que muchas veces no se comprende el significado, pero los adventistas se encargan de aclararlo, y eso está correcto, diciendo de que son adventistas todos aquellos que están esperando la venida del Señor Jesús. En cierto aspecto, también nosotros esperamos la venida del Señor Jesús. Amén. También, en ese sentido, somos también adventistas, pero no del séptimo día. ¿Sí? No guardamos el séptimo día como día de reposo. Ya lo hemos aclarado en lecciones anteriores. Pero ellos, entonces, niegan, ¿verdad?, la existencia del alma.
Ahora, entonces, ¿qué es lo que está hablando Jesús aquí? Acerca de los que matan al cuerpo, más al alma no pueden matar, ¿verdad? No sé cuál es la posición en cuanto a este verso. Si hay algún amigo adventista que lo está viendo, por favor, aclárenos, pongan un comentario qué es lo que piensa acerca de este verso, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay un pasaje muy interesante que es contundente. Los amigos adventistas también, y digo amigos porque la mayoría de estas personas son personas buenas, ¿sí? Yo conozco muchos adventistas, no hay nada en contra de las personas, sencillamente estamos exponiendo algo que consideramos que es una herejía, que es un error, que está equivocado y que es erróneo transmitirlo y comunicarlo como una verdad. Pero entonces ellos son muy conocedores de este pasaje que vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor. Es muy conocido, ¿verdad? En Lucas capítulo 16, vamos a estar mirándolo, Lucas 16, gloria a Dios. Vamos a mirar Lucas 16, del verso 19 en adelante. Yo lo voy a leer de aquí, usted lo puede leer también del screen. El verso 19 dice: había un hombre rico. Estas son palabras del Señor Jesús, ¿sí? Es la máxima autoridad, no solamente por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Señor, sino también por ser nuestro Maestro, ¿sí? Él es el Maestro de maestros. Y él aquí, el Maestro dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a detenernos un instante aquí. Los adventistas y también otras sectas que defienden, ¿verdad?, que no existe la no existencia del alma, dicen acerca de este pasaje que esto era una mera parábola del Señor Jesús, ¿sí? Que era una parábola que él enseñaba a veces con parábolas, pero que en realidad las parábolas no necesariamente enfocaban una realidad, ¿sí? No eran una verdad. Sin embargo, aquí no se ve en ningún momento, en este verso, que fuera una parábola. Si usted mira las parábolas del Señor Jesús, no vamos a hacerlo ahora, le invito a que lo haga, Mateo capítulo 13, en un conjunto de varias parábolas, usted se va a dar cuenta de que las parábolas sí son, ¿verdad?, un medio de enseñanza, y habla, por ejemplo, la palabra de la siembra, de la semilla, ¿verdad?, del sembrador, etcétera. Entonces, sí, ahí sabemos que es una parábola, pero aquí el Señor Jesús está hablando no como en una parábola, sino que está hablando acerca de alguien que obviamente, o de una situación que él conocía, ¿sí?, que él conoció. O sea, como que Jesús fue testigo de estas cosas. Entonces, eso no es una parábola, eso es un hecho real. Además, si el Señor Jesús, que es el Maestro de la verdad, porque él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces difícilmente él iba a utilizar alguna cosa, ¿verdad?, con tintes de verdad o para tratar de enseñar algo, una enseñanza, una doctrina, ¿verdad? No, si él dijo que esto era así, que había un hombre rico, porque lo había, ¿sí? No era una mera parábola. Sigo leyendo. El verso 22 dice, el verso ya lo leímos, dice, el 23 dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Quién? El hombre rico, ¿sí? De aquí, del relato del Señor Jesús. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, ¿quién es el que vio de lejos a Abraham? Estando en el
dice en el Hades. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El alma del rico. ¿Por qué? Porque el cuerpo del rico fue sepultado, el cuerpo de Lázaro, el mendigo, también fue sepultado. Pero al morir se desprende el alma, tanto de uno como del otro, y cada quien va al lugar, ¿verdad?, que le corresponde. A Lázaro le correspondía el seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Bueno, el seno de Abraham es la palabra seno, ¿verdad? La Biblia hace referencia por lo general al pecho, ¿verdad? Recuerda cuando el apóstol Juan recostaba su cabeza en el seno del Señor en la última cena. Era una expresión no solo de cariño que tenía Juan hacia el maestro, sino que también una expresión de confianza, de seguridad. Él se recostaba en el pecho del Señor porque tenía tanta afinidad con el Señor y tanta libertad. No era un atrevimiento, sino que lo hacía, no solo era algo cariñoso, sino era algo que demostraba afecto, amor fraternal y también buscando refugio, porque en el seno del Señor encontraba seguridad. Le voy a decir algo más. El seno de Abraham en aquella época estaba determinando, ¿verdad?, al padre de la fe. Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tenían fe en Dios se refugiaban en Abraham, porque era el padre de la fe. Así como hoy en día todos nosotros nos refugiamos en el Señor Jesús y también recostamos en una manera alegórica, simbólica, nuestras cabezas en el seno del Señor. Descansamos en Él. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado otras veces. Cuando creímos en el Señor Jesús, Él entró en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro seno. Lo tenemos al Señor aquí. Él descansa en nosotros. ¿Me explico? Entonces, Él está confortable. Él nos ha asumido como su templo. Somos templo y morada del Señor, del Espíritu Santo de Dios, del Señor Jesucristo. Él está dentro nuestro. Está cómodo allí. Está muy tranquilo. Él está descansando. Descansando en un lugar que Él está santificando, porque Él es santo y todo lo que Él toca de una u otra manera es santificado. Ahora también sucede otra situación, que cuando el Señor entra en nosotros, nosotros entramos en Él, en su seno. Hoy estamos descansando nosotros en el Señor Jesús, espiritualmente hablando, entendiendo las cosas espiritualmente, como nos hemos leído la que dice el apóstol Pablo, que las cosas espirituales han de examinarse espiritualmente. El mismo apóstol Pablo dice que estaba él sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo? El apóstol Pablo, escribiendo esa carta, iba a estar ahora a los Efesios, iba a estar él en el cielo, porque Cristo está en el cielo, resucitó, pero él está hablando espiritualmente, haciendo conocer de que su lugar de reposo es el Señor Jesús, el seno del Señor Jesús. Es que en realidad todos los creyentes hoy en día estamos en el seno del Señor Jesús, en su corazón, en su pecho. Por eso Él tiene la capacidad de interceder ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros, a la usanza de lo que lo hacía el sumo sacerdote en el sistema mosaico, ¿verdad? O en el sistema levítico, donde había un sumo sacerdote, donde entonces él intercedía por todas las tribus de Israel una vez al año, llevando un pectoral en su pecho, entrando al lugar santísimo en esa vez al año, y allí en ese pectoral había 12 piedras preciosas, diferentes piedras preciosas, pero con cada uno grabado el nombre de una de las tribus de Israel, mostrando de esa manera que él estaba intercediendo delante de Dios por todas las tribus de Israel, en realidad por todos los israelitas. Amén.
Hoy en día nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús. Entonces, Él está haciendo precisamente eso ahora mismo. El trabajo de Él no terminó en la cruz. Él sigue como nuestro intercesor, como nuestro abogado, como sumo sacerdote. Él no está tocando un violín, no está tocando un arpa, sentado en una nube, no. Él está trabajando allí en esa posición de intercesor. Por eso nosotros tenemos que reposar tranquilos, estar seguros de que así como Él está dentro nuestro, nosotros estamos dentro de Él en lugares celestiales. Me estoy explicando, hermano. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que el rico no estaba en el seno de Abraham. El que estaba en el seno de Abraham era Lázaro, el mendigo, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. El cielo está abierto, el seno del Señor Jesús, los lugares celestiales están abiertos a todos los hombres de fe. ¿De fe en quién? En el Señor Jesús. Si tenemos fe en el Señor Jesús, tenemos ese lugar allí preparado para nosotros. Entonces, el Señor va a entrar en nosotros y nosotros vamos a entrar en Él. Él va a estar aquí con nosotros y nosotros estamos con Él allí en lugares celestiales. Ahora, el tema es que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque entonces todavía el Señor Jesús no había muerto por nuestros pecados, no había resucitado de entre los muertos, no había ascendido al cielo. Por lo tanto, el Hades, ese lugar en las profundidades de la tierra, entonces ocupado allí ese sector del Hades, ¿sí? Seol en hebreo, el Hades en griego, estaba dividido en dos lugares. El lugar conocido aquí como el seno de Abraham y el lugar de tormento, donde estaba el rico. El rico no estaba en el seno de Abraham, obviamente, estaba atormentado, dice, que lleno de llagas, y ansiaba saciarse. Esto era lo respecto a Lázaro. Murió Lázaro, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos el hombre rico. ¿Sí? O sea, en ese lugar, que es de carácter espiritual, se ve. Él pudo ver ahí. Antes no lo veía a Lázaro, al mendigo que estaba a la puerta de su casa en vida. No le importaba, él disfrutaba de grandes banquetes, etcétera, etcétera, pero ahora él salía de ahí y no le importaba en lo absoluto acerca del mendigo, Lázaro. Pero ahora él abre los ojos a lo alto, parece que está más alto, ¿verdad? Ese lugar que donde él estaba, él estaría en las profundidades del Hades, lugar de tormento. Alza los ojos y ve. ¿A quién ve? A Lázaro. ¿En el seno de quién? De Abraham. Disfrutando maravillosamente allí lo que nunca en vida pudo disfrutar. En vida nadie le asistía, nadie le ayudaba, pero ahora Abraham, ¿verdad?, lo había recogido, porque Abraham está hablando alegóricamente, esto es padre de la fe, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura de que lo vio de lejos a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, da voces el alma en ese lugar. O sea, está la capacidad de ver y está la capacidad de hablar, ¿sí? Es más, todas las capacidades que el ser humano tiene, también allí, en ese lugar, en el Hades, ¿verdad?, el alma tiene las mismas capacidades. Puede ver, puede hablar, puede oír, ¿sí? Entonces, dice la Escritura de que dando voces le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora se acordó de pedir misericordia a él. Hay memoria también. El alma tiene memoria. Claro. Entonces, dice: envía a Lázaro, dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Era triste lo que le estaba pasando a este hombre rico, ¿verdad? Muy triste. Pero es lo que se había ganado. ¿Sí? Es lo que él merecía. Estaba allí por su forma de vivir, su estilo de vida, por su falta de fe. Bueno, no vamos a ponernos nosotros ahora a investigar porque a él le tocó ese lugar de tormento, pero obviamente no tenía un carácter, una naturaleza como para ir su alma al seno de Abraham. Por eso le tocó estar atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo, y escuchó este hombre, que vemos que los sentidos estaban vigentes. Dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora consolado aquí y tú atormentado. Esto no le gusta escuchar a muchas personas que no creen en Dios, ¿verdad? Y por eso dice que todo esto es una novela, que todo esto es una historia, y entonces ellos no pueden creer eso, porque como un Dios justo, como un Dios bueno, como un Dios de amor, de misericordia, va a mandar gente a ser atormentada. Pero no nos tenemos que olvidar de que Dios sí es bueno, es justo, es santo, y precisamente por ser santo, Él es justo, es un Dios de justicia, y Él hace justicia. Cada quien va a recibir, ¿verdad?, su recompensa después de esta vida, ¿sí? Sea una recompensa buena o sea una recompensa negativa, como la que estaba sufriendo ahora el hombre rico. Lázaro estaba disfrutando de su recompensa, ¿verdad?, de bendición, pero ahora el hombre rico estaba sufriendo, atormentado en la llama, y no era una injusticia de parte de Dios, porque Dios es justo. Todo aquel que comete en esta vida, ¿verdad?, pecados, errores, como usted le quiera llamar, va a dar cuenta de ellos. Nadie se va a quedar, ¿verdad?, sin su justa retribución. Entonces, le dice, Abraham le sigue hablando, además de todo esto, dice, hay una gran cima que está puesta entre vosotros y vosotros. Una cima es una separación. La palabra cima aquí está escrita con S, eso significa una gran profundidad. Cuando la palabra cima está escrita con una C inicial, eso significa la cúspide de una montaña, una cima de montaña. Pero entonces había una gran separación muy profunda, sin fondo, que no se podía transponer de un lado a otro. No era que Lázaro el mendigo podía saltar para el otro lado, mojar su dedo en agua y ponerle allí en el atormentado, en la lengua, ¿verdad? No podía, no se puede. Dice: te ruego, Padre, le dice, que le envíes, volviendo al 26, le dice a Abraham: además de todo esto, hay una gran cima, está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí, ni de allá pasar acá, no pueden. Entonces le dijo el hombre rico: te ruego entonces, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Bueno, ahora se acordaba de sus parientes, ¿verdad? El alma se acuerda, ¿sí? Se acuerda de la familia, de los parientes. Antes no se acordaba nunca. Había que ir al casino, al bingo, al deporte. Había tiempo para todo, ¿sí? Para todo lo que era el gusto del alma de este hombre rico. Él disfrutaba esas cosas en vida, ¿verdad? Así como mucha gente cree disfrutar la vida porque practica esas cosas, porque va a esos lugares, porque participa en viajes, porque puede ver cosas curiosas, puede ver bellezas, ¿verdad?, dibujadas en lienzos, en cuadros, o porque puede ver paisajes hermosos y puede conocer sitios maravillosos. Qué bueno, ¿verdad?, todas esas cosas para el alma. Pero qué triste es que él era su enfoque, el deleite personal. No le importaba nada de su padre, no le importaba nada en su vida, de sus hermanos. Pero ahora sí
le dice que le envíes a la casa de mi padre, dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también aquí a este lugar de tormento. Ahora era sensible este hombre, esta alma, un alma sensible. Nunca había tenido sensibilidad en vida, pero ahora sí. Ahora él no quería que sus familiares fueran atormentados, así como él estaba siendo atormentado en ese lugar. ¿No? Curioso. Pero entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, acerca de sus familiares. ¿Qué está diciéndoles? Le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, las escrituras tienen. Pongan su mente, su corazón, sus oídos, lean las escrituras, y ahí van a encontrar cómo no llegar a ese lugar de tormento. Van a encontrar, ¿verdad?, el mecanismo para ser librados de ese tormento, algo que él en vida nunca quiso leer, nunca quiso escuchar. Eso de ir a un templo, eso de ir a un lugar, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios, eso de ir a adorar a Dios, eran cosas ridículas para él. No tenía tiempo para eso, ¿verdad? Él tenía cosas más importantes que hacer, él tenía muchos bienes, tenía que ocuparse de su negocio, tenía que disfrutar de su tiempo extra. Era él y sus objetivos personales, era él y sus cosas, ¿verdad?, que él creía que tenía que vivir y practicar, porque seguramente se decía: la vida es corta, hay que vivir la vida. ¿Verdad que hay mucha gente que piensa así? Hay que vivir la vida porque la vida es corta. Claro que la vida es corta, en eso hay verdad. Y claro que hay que vivir la vida, pero vivir la verdadera vida es vivir a Cristo Jesús. Él es la vida. Ahora, quien no se enfoca en el Señor Jesús y vive de la manera que vivió este hombre, ya sabe el lugar que le espera después de la muerte. Aquí el Señor Jesús es bien claro. Está mostrando el destino de 2 almas. Una en el seno de Abraham y otra en el lugar de tormento. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. O sea, él estaba arrepentido también allí. Él quería que sus familiares en vida se arrepintieran para no ir a ese lugar. Quiere decir que él estaba arrepentido de estar ahí. Él estaba considerando en su memoria cómo se había olvidado de Dios, que había vivido apartado, alejado de Dios, que había vivido la vida que le dio la gana vivir, que había disfrutado y que se había emocionado con las cosas que participaba, de sus amistades, de su comida, de sus banquetes, de sus fiestas, de la música, del arte humano, de todas las cosas lindas que la vida, según, ¿verdad?, la gente sin Dios cree que ahí está el disfrute. Bueno, él vivió esa vida. Bueno, y así le fue. Después le tocó estar en este lugar de tormento, el alma. Pero se arrepintió ahora. Quizá consideró: si yo no hubiese hecho todas las cosas que hice, si yo la verdad hubiese buscado a Dios, y seguramente que tuvo las oportunidades de hacerlo. Seguramente que alguien lo invitó al templo, alguien le leyó la escritura, pero él no quería oír porque había cosas muy importantes para él. ¿Para qué, verdad, leer toda esa soncera religiosa? ¿Verdad? Quizás, hermano que me está escuchando, hay muchos que usted les ha predicado el Evangelio y le dicen lo mismo: no, yo no tengo tiempo para esas cosas. Hay cosas más importantes. Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mis amigos, tengo mi estilo de vida, tengo mis distracciones, tengo mi forma de disfrutar de esta vida que es corta, sí. Pero por eso tengo bienes, los tengo que multiplicar, tengo que hacerlos crecer, tengo que tener seguridad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía todas esas cosas en vida. Pero la vida es corta. Quiere decir que es corto el tiempo que las personas pueden disfrutar de eso
y estoy hablando del tiempo, frente a la eternidad. ¿Qué son 40, 50, 60, 80 años comparados con la eternidad? Eternidad es que no tiene fin, es para siempre. Él estaba condenado ahora para siempre. Arrepentido y todo ahí, no había chance, no había manera de salirse de ahí. No había perdón en ninguna manera, porque él tuvo su oportunidad de arrepentirse en vida y no lo hizo. Pero ahora entonces le dice Abraham, le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán que alguno se levantare de los muertos. Y es verdad, Jesús se levantó de entre los muertos y está vivo ahora, pero Él murió. Sí, Jesús murió y resucitó de entre los muertos y se levantó de entre los muertos y sigue hablando y sigue predicando, y los hombres siguen negando la vida eterna, negando el cielo, negando a Dios, enfrascados, ensimismados en sí mismos, en sus codicias, en sus ambiciones personales, en sus corrupciones, en sus inmoralidades, en su maldad. Siguen ellos allí viviendo de esa vida y creyendo que están disfrutando, pero les queda poco tiempo. ¿Sí? No porque yo quisiera que eso ocurra, no, yo quisiera que sean salvos. Por eso envió nuestro Padre Celestial a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no todos, ¿verdad?, reciben a Jesús. No todos escuchan la palabra de Dios. No todos ponen atención. No todos consagran sus vidas a Cristo. Porque les parece que es algo insulso, algo innecesario, algo que, bueno, no merece la pena, el tiempo, no merece hacer ningún tipo de sacrificio, de esfuerzo. No. Quieren seguir viviendo detrás de sus quimeras, de sus locuras, ¿sí? Y creen que van a obtener algo en la vida, pero llega el momento que se mueren, como todos. Y ahí está. ¿A dónde va el alma? ¿A dónde? ¿Va al seno del Señor Jesús hoy en día o al lugar de tormento? Ahí está la cuestión. Este pasaje enseña claramente que hay un alma, tanto en los ricos, hombres ricos, como en los Lázaros, los mendigos. En todos los seres humanos tenemos un alma, que llega a la muerte del cuerpo y el alma se separa del cuerpo. Hay muchísimos versos, ¿verdad?, que explican esto. Vamos a leer algunos versos más si tenemos tiempo. Gloria a Dios. Vamos a leer también otro pasaje, ¿verdad?, que usan mucho los adventistas, por ejemplo. Lucas capítulo 23, por favor, José, el verso 42 y el 43. Lucas capítulo 23. Está hablando aquí, ¿verdad? No vamos a leer todo, por supuesto, pero está hablando aquí del que había sido crucificado al lado de Jesús. Recuerda que Jesús fue crucificado en el medio de dos ladrones, ¿sí? Subversivos, terroristas, como quiera llamarlo, personas condenadas a la pena de muerte. Jesús lo crucificaron en el medio y entonces uno de los que estaba allí le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, algo se despertó, ¿verdad?, en su espíritu, en su alma. Acuérdate. Jesús estaba allí agonizando juntamente con ellos. Pero este balbucea, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ten misericordia. Quizás no tenía
la facilidad de palabra, los tormentos, los dolores, ¿verdad?, de la agonía, de la muerte, no le permitían mayor facilidad de palabra. Recuerda que se estaba desangrando él también. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y quizás fue como la última frase que él pronunció, no lo sabemos, por lo menos lo que registra la Escritura, que le dice así al Señor. Y Jesús nunca deja sin respuesta a nadie, especialmente cuando siente que es el clamor de un alma de enorme necesidad. Cuando tenemos una necesidad, hablemos con el Señor Jesús. Él nos está escuchando y siempre va a respondernos. Le respondió este hombre, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la frase clave: que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, eso es lo que dicen todos los textos bíblicos. Todos los textos bíblicos de las diferentes versiones, a excepción de la versión de los testigos de Jehová, y por qué no también de la Biblia, que también los propios adventistas han creado para favorecer a sus posiciones doctrinales. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dicen las versiones adventistas? En este verso cambian, ¿verdad?, una coma, o agregan una coma, en donde de cierto te digo hoy. Que Jesús le está hablando hoy. Estarás conmigo en el paraíso algún día. Como ellos niegan la existencia del alma, ¿verdad?, entonces están dando a entender de esa manera, torciendo la Escritura, de que, bueno, un día vas a encontrarte en el paraíso. No sabemos cuándo, cuando yo regrese, cuando sea la resurrección de los muertos, y entonces allí vas a estar en el paraíso. Pero no era lo que le decía hoy, era lo que le decía que hoy estarás. Hoy mismo vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque nuestra alma va a salir de nuestros cuerpos y usted viene también conmigo. Entonces, aquí vemos la burda manera que tienen estos sectarios, ¿sí?, que para torcer las Escrituras y acomodarlas a su interpretación personal propia, herética, cambian, se atreven a cambiar la Escritura. ¿Sí? Pero obviamente no es este el único verso que habla del alma. Hay muchísimos versos que no tenemos el tiempo ahora para estar deteniéndonos y mostrando la existencia del alma, del espíritu humano. Pero vamos a seguir algunos versos según el tiempo nos alcanza, ¿verdad? De cierto te digo, hoy, dicen ellos, estarás conmigo un día en el paraíso. Están equivocados porque eso no dice la Escritura. Por lo menos las versiones del oso, por ejemplo, una de las versiones más antiguas, es claro. Y otras versiones, la nuestra, la que estamos utilizando ahora, es la versión Reina Valera del 60. ¿Sí? Los adventistas tienen su propia versión de la Biblia. Se vieron obligados, al igual que los testigos de Jehová. Vio que los testigos de Jehová andan una Biblia negra. Esa Biblia es una versión de ellos. La confeccionaron ellos. Y en cada lugar de la Escritura entonces acomodaron, ¿verdad?, los textos para apoyar sus creencias, sus doctrinas. Qué falta de honestidad, ¿verdad? Qué inmoralidad. Es trágico, ¿verdad?, torcer la Escritura, cambiarla, para hacerla o mostrarla de acuerdo a mi parecer personal. No se debe de hacer eso.
Si usted es adventista del séptimo día, estudie. No solamente coma y se trague como un pajarito lo que sus maestros adventistas le dan de menú cada sábado. No. Usted investigue, fuentes, estudie las Escrituras con una mente abierta, objetiva, y usted se va a dar cuenta de los graves errores, que vamos a seguir hablando de otras cosas con la ayuda del Señor. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, de que esto ha dado lugar a muchas expresiones. Yo encontré esto, alguien llamado Juan Bareto, que dijo: el que se está ahogando, esto no es la Biblia, claro, ¿no? Alguien que tiene mucha certeza en lo que dice. Dice que el que se está ahogando, todos sabemos lo que pasa cuando alguien se ahoga, dice, se agarra de una paja si la ve sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? Esperando que le ayude a quedar a flote. ¿Verdad que es absurdo, no? Una pajita flotando en el agua y querer. Pero bueno, el que se está ahogando, cualquier cosa le viene bien para agarrarse, ¿no? Y dice, y así tienen que hacer los sostenedores de las doctrinas que combatimos. La paja en este caso es una coma que los adventistas quitan de un lugar para ponerla en otro. ¿Sí? Esto que estamos explicando. Así explican ellos esto acerca del alma, en lo que está hablando la Escritura de lo que Jesús le dijo a este hombre, ¿verdad? En la agonía. Vamos a mirar otros versos más. Vamos a mirar en 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 5 al 8. 2 de Corintios, por favor, José. Gloria a Dios. 2 de Corintios dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, aquí esto escribe el apóstol Pablo a los Corintios, dice, peregrinamos, ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. 2 de Corintios capítulo 5 al 8. Estar presentes, ¿verdad? Estar presentes al Señor, partir del cuerpo. Quiere decir esto que hay algo que sale del cuerpo cuando el cuerpo se muere. Es inobjetable. No se puede torcer esta escritura. Entonces, adventista, testigo de Jehová y otras personas, ¿verdad?, que tienen estas posiciones doctrinales absurdas, heréticas. Entonces, viene muy bien que se lea la escritura con una mente desprejuiciada, ¿sí? Y clara, ¿verdad? Viendo que el apóstol Pablo dice, peregrinamos ausentes del Señor porque por fe andamos y no por vista, más confiamos y quisiéramos partir del cuerpo. Partir del cuerpo. ¿Qué es lo que parte del cuerpo? Una exhalación, un grito, el alma. Porque el alma, una exhalación, un grito, no va a la eternidad. Sencillamente dice, estar presentes al Señor. El alma es la que parte del cuerpo. Quiere decir que sí hay alma, ¿sí? Sí hay alma, sí hay espíritu, sí el hombre es tripartito. Guardaos irrepresible todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sí hay un espíritu humano que Dios puso, sí hay un alma que Dios puso, sí hay un cuerpo que Dios hizo. Por eso, qué importante es tener claras las cosas. ¿Quién podrá negar que el apóstol se refiere aquí a la verdad infalible de que en el creyente hay un alma, un ser espiritual, como lo que vimos en el relato del rico y el
rico el rico y el mendigo Lázaro. Ahí estaban las almas. Aquí Pablo condona esto que acabamos de decir, junto a muchísimos versos y textos que nos muestran que el ser humano está compuesto de alma. ¿Sí? Usted, amigo adventista, tiene un alma. Un alma que es el asiento de las emociones. No somos meros animales. ¿Sí? Tenemos un alma. Tenemos una mente que piensa y razona, porque los animales no están hechos para razonar o pensar, y tenemos un espíritu con el cual podemos comunicarnos con Dios. Un cuerpo sin alma y sin espíritu es más que un animal. Y yo no creo que usted sea un animal, yo creo que usted es un ser humano que tiene espíritu, que tiene alma y tiene cuerpo. Creamos lo que la Biblia enseña, usemos nuestro espíritu, usemos nuestra alma de la manera correcta, así como somos invitados a usar correctamente también nuestro cuerpo. Así que estos versículos son muy reveladores, ¿verdad? Muy claros. Vamos a leer otro verso, creo que tenemos unos minutos más. Filipenses capítulo 1, el verso 21 al 23. Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está hablando el apóstol Pablo a los filipenses. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué seguridad que tenía el apóstol, ¿verdad? Qué seguridad, qué fe. Sabía que le tocaba morir, iba con el Señor, era ganancia. El verso 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿sí? Porque para eso él estaba, por eso Dios lo sostenía, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es lo que iba a salir de Pablo en su muerte? Partir. Si el cuerpo iba a la sepultura, todos los cuerpos van a la sepultura, hoy en día los creman, etcétera, pero en general el cuerpo ya pierde relevancia hasta la venida del Señor Jesús, en que los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero, serán arrebatados primero porque van a resucitar. Pero ahora Pablo dice, bueno, no sé qué escoger, si quedarme vivo, porque si es por cuestión de la obra, bueno, estoy sujeto al Señor y lo voy a hacer con gozo, con alegría. Pero el deseo que tenía Pablo era de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Escuchó, amigo adventista? Pablo quería que su alma estuviera con Cristo, partir del cuerpo, lo cual era muchísimo mejor, muchísimo mejor. ¿Y usted qué quiere? ¿Usted qué desea? Aquí Pablo deseaba estar con Cristo y él aclara, es mucho mejor, yo deseo eso. Pero si el Señor quiere que esté aquí, voy a permanecer aquí. Así que, más versos, ¿verdad? Vamos a mirar un par de versos más. Lucas 23, 46. Gloria a Dios. Lucas 23, 46. ¿Qué dice? Dice, Padre. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, que estaba en la cruz, estaba sufriendo, agonizando. Dice, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. ¿Qué encomendó el Señor Jesús? Su espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Encomiendo mi espíritu. Jesús tenía espíritu. Usted, testigo de Jehová, tiene espíritu también. No es un animal más.
Usted tiene un espíritu. Es a través de ese espíritu que podemos relacionarnos con Dios. Usted tiene un espíritu, usted tiene la capacidad de relacionarse con Dios. El cuerpo, la mente humana, puede leer la Biblia, puede retener, tener una gran memoria. Yo he conocido personas, testigos de Jehová, con una memoria terrible, muy buena. Citan versículos, pasajes, relatos de memoria, pero no tienen visión o revelación espiritual, porque su espíritu está apagado, está muerto. No creen en Cristo. En el caso de los testigos de Jehová, creen que Jesús es un Dios menor. En el caso de los adventistas, si bien reconocen que Jesús es Dios, y después vamos a hablar en otra oportunidad, también ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Sabía que esas doctrinas es lo que creen también los adventistas. Hay un poco de confusión entre ellos, algunos dicen que sí, otros que no es así. Pero si usted lee los escritos de una de las fundadoras del adventismo del séptimo día, que es Helena Harmon de White, yo tengo casi todos esos escritos. Entonces, ella dice, esta mujer, ya hace 150 años atrás, aproximadamente, si mi cálculo no me falla, ella dijo que, y dice, a través de sus escritos que se mantienen, y que los adventistas, ¿saben lo que creen de sus escritos? Creen que los llaman a toda esa literatura que ella escribió el espíritu de profecía. Así le llaman. Usted les dice, pero entonces usted cree que esa es otra Biblia también, que hay que... No, ellos dicen, no, la Biblia es la autoridad suprema. Pero eso es algo menor que la Biblia. Es una revelación que tuvo la sierva de Dios, la profetisa, bajo sus profecías, sus escritos, sus falsas profecías. Vamos a hablar de las falsas profecías de Elena de White también en algún momento, porque muchos adventistas no conocen, porque claro, en sus reuniones no mencionan esas cosas. Hay que leer muy bien los libros. Lea Primeros Escritos, el primer libro que ella escribió. Primeros Escritos, va a encontrar un montón de tonterías, sandeces, que esta mujer, pobrecita, dijo y escribió, y que los adventistas creen a rajatabla. Pero bueno, no tengo el ánimo de ofender, no tengo el ánimo de contender, pero hay que decir la realidad de las cosas. Lo que se opone a la Biblia o que se pretende poner a la altura, ¿verdad?, casi de la Biblia, entonces merece ser catalogado como corresponde. Lo que es falso, ¿sí? No podemos decir, bueno, esa sierva era una mujer consagrada, una mujer de oración, y bueno, a lo mejor se equivoca. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca de los falsos profetas? Que había que apedrearlos. Si alguien profetizaba y resultaba que era falso, el tal sea apedreado hasta morir. Ese castigo, ¿verdad? Una pena capital, pero morir apedreado por falso profeta. Bueno, hoy en día es muy fácil, ¿verdad?, para muchas personas tener el rótulo de profeta, y van por lugares públicos, por iglesias, por lugares, y profetizan aún, y profetizan allá y aquí. Yo he visto esas cosas, y la mayor parte de esas profecías son falsas, son arrebatos emocionales, y son profecías que la gente quiere escuchar, cosas bonitas, por lo general, ¿sí? La gente busca ser convalidada, validada, ¿verdad? Quiere entonces oír algo, ¿verdad?, que alguien condona de su vida. Y vienen estas personas que por lucro, por lo general,
No digo que en todos los casos, porque lamentablemente también muchos de estos falsos profetas están engañados ellos mismos, creyendo que son profetas. Entonces, esta señora, Elena de White, era de estas profetas. Escribió libros y libros y libros y libros. Algunos de ellos se han comprobado que eran plagios. Plagio significa copias, que fue usurpado de allí, y entonces ella escribió, tomó párrafos casi enteros de muchos escritos de otros autores que les pareció bonito a ella. Dijo, no, qué lindo esto, lo voy a agarrar para mi libro. ¿Sí? Pero qué bonito, pero era un plagio, porque después ella decía que era una revelación divina, que Dios le dio a ella. Alguna de sus absurdeces que dijo, que ella había sido llevada a Saturno, un planeta al final del sistema solar, no quedó bien claro si era Saturno, Urano, bueno, y que allí tuvo la oportunidad de hablar con Enoch. Ya estaba Enoch, ¿no? Bueno, cosas así. Claro, hace un siglo y medio o más, la gente, ¿verdad?, se tragaba a todos esos sapos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, claro, tenía una Biblia ahí, no había información como la que hoy hay en las redes sociales, Google, etc. Muy pocas las bibliotecas, nadie podía comprar libros así nomás. No había chance. Entonces la gente escuchaba, dijo, uy, la sierva dijo eso. Ella estuvo allá. Nadie sabía ni siquiera dónde estaban esos planetas, ¿verdad? Algunos astrónomos nada más. Y ella escuchó, dijo, bueno, sí, ahí está Enoch, y bueno, ahí yo estuve hablando con él, de los misterios del reino, etcétera, bla, bla, bla. Hay personas, hermanos queridos, que se valen de la ignorancia, escuchen, de la ignorancia de las personas, haciéndoles creer de que ellos, por tener tamañas revelaciones y tamañas experiencias, entonces son personas, ¿verdad?, muy queridas por Dios y que les permiten experimentar todas estas cosas y que ellos después proclaman a boca de jarro como que son verdades. Hay un montón de gente que las cree. Aplauden, amén, amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Dicen. Si hasta en la iglesia se escuchan barbaridades, tonterías, y la gente, amén, amén, gritan, se emocionan, lloran. Pronto vendrá el Señor y tú estarás allí. Y capaz que es un tremendo diablo, ¿verdad? Pero bueno, está esperando escuchar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, cosas así pasan, hermanos. Entonces, ya voy a leer el último verso. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque ya la hora ha pasado, pero o lo vamos a leer, Hechos 7, verso 59, y aquí lo dejamos. Hechos 7, 59. Hechos capítulo 7, verso 50. Hechos, no tiene 59. Bueno, aquí alguien, acá hubo un sabotaje. No, esto, cuando habla, ayúdame. Habla Esteban al morir apedreado, exclamó que el Señor Jesús recibe mi espíritu. Entonces, si no es 7, el 6. Bueno, entonces lo escribí mal yo. Sí, hermana, dígame por favor el texto. Y apedreaban a Esteban. Ajá. Mas él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué verso es? El 59, 7, 59. ¿Cómo? ¿No había 59? Ya lo hemos visto. Y no, pues esa versión no lo tiene, pastor. Estás usando una versión apócrifa. Bueno, yo lo voy a corroborar en esta que tengo, hermano.
Gloria a Dios. Entonces, Hechos capítulo 7, ¿cómo puede ser? Se les olvidó hasta, ¿verdad? Les quedó incompleto el trabajo. Hechos 7, 59, claro. Sí, tienes 59. Ahí no tienen ese, ¿no? ¿Cómo qué pasó? ¿Lo está buscando en otro libro? En otra versión. Ok, entonces esa no la vamos a usar más. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe ¿qué? Mi espíritu. Menos mal que está este verso, ¿verdad? Si no sería un descrédito. Pero bueno, gloria a Dios. Está este versículo en la Escritura. ¿En qué versión es esta? Claro, esa es la que usamos. Ok. Vamos a cancelar eso. Entonces, la Reina Valera de 1960, ¿sí? La que estamos leyendo todos, por eso la encontramos, dice: Señor Jesús, dijo Esteban, recibe ¿qué? Mi espíritu. No dice recibe mi cuerpo, mi espíritu. Y murió apedreado, ¿verdad? Lo apedrearon, pero recibe mi espíritu. Así que hay un espíritu. Usted tiene un espíritu. Adventista, usted tiene un espíritu. Testigo de Jehová tiene un espíritu humano, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de nuestra muerte? Porque nos vamos a morir todos, ¿eh? ¿Qué va a suceder después de eso? ¿A dónde va a ir nuestra alma, nuestro espíritu? A algún lado tiene que ir, porque existe. Hay alma, hay espíritu, como estamos hablando. Si creemos en las Escrituras, tenemos que creer en eso. Si usted cree en las Escrituras, usted también debe de creer en eso. Si no, no es un fiel creyente. Si no, sencillamente cree algunas cosas y desecha otras, que no le convienen. Bueno, esa es una costumbre de testigo de Jehová, una costumbre adventista, que ellos a veces, ¿verdad?, tapa con tierra o guarda. Yo creo que esa debe ser una versión, una adventista. Bueno, entonces, pero el tema es eso: hay un alma y hay un espíritu. Vamos a ponernos de pie porque la hora sí ya pasó. Gloria a Dios. Yo quería traer esto, hermanos, porque nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe, de lo que creemos. Porque es muy probable que usted se encuentre con algún adventista, ¿verdad?, que son poco claros, porque hasta hace unos años atrás ellos no se identificaban como adventistas, porque estaba muy cuestionado el adventismo. Y lo sigue estando, pero hoy en día ya tiene mayor atrevimiento y dice: soy adventista, dice despacito, pero dice: soy adventista. Por ahí hay un predicador que no me acuerdo el nombre, pero es muy conocido, predica muy bonito, muy lindo, señor mayor, no me acuerdo cómo es el nombre de él. Yo un día lo escuché, pero él no decía nada que era adventista. Yo sabía que era adventista. Bullón. Entonces, y la gente evangélica: ¡uy, qué siervo, qué predicación! Hoy en día a él se le subió el humo a la cabeza, entonces él dice: soy adventista. Sí, soy adventista. Y entonces la gente un poco confundida dice: bueno, a lo mejor ellos también tienen mucha razón, porque este hombre predica muy lindo. Y sí, señor, predica muy lindo, muy simple, muy sencillo. Y es lindo el mensaje de él. Nos trae un mensaje para las almas. A mí me gusta como él predica. Lástima que no vive la verdad del Evangelio. Lástima que dice: mira despacito, soy adventista. Y yo no tengo que decir que soy adventista, ni que soy evangélico, ni que soy pentecostal. Yo tengo que decir: soy cristiano, nacido de nuevo, soy un hijo, una hija de Dios, ¿verdad? Caso de una dama, somos de Dios, ¿sí? Los rótulos religiosos no dicen nada.
Por sus frutos los conoceréis. Y ya no es buen fruto el que se da cuando se esconde algo, ¿verdad? Cuando se tiene en oculto. Un día me encontré, lo voy a decir hoy para terminar esto, me encontré con un señor que estaba muy contento, ¿verdad? Él era alcohólico, me dijo, y que ahora había de un grupo, y que, bueno, ya no tomaba, ¿no? Entonces yo le dije, ¿será de Alcohólicos Anónimos, algo así? No, me dijo, no es Alcohólico Anónimo. Yo la verdad bien no sé, me dijo, pero no son Alcohólicos Anónimos. Bueno, pasó un tiempo, lo vuelvo a encontrar, esto fue hace muchos años, y él me dice, ¿y descubrió usted si era una iglesia? Sí, es la iglesia adventista, porque un día ellos hablaban del sábado que se iban a encontrar. En el grupo nunca decían nada de la iglesia adventista, pero ahí uno se decía al otro, mañana nos vemos, vamos a estar allá, una gran, hermosa reunión. Y yo les pregunté, ¿y usted qué van a una reunión de iglesia? ¿O quiere usted venir? Y ahí me invitaron y descubrí que era una iglesia adventista. Pero él en su grupo de alcohólicos no estaba enterado del rótulo adventista. Me estoy explicando, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe que una de las doctrinas fundamentales que el adventismo enseña cuando alguien empieza a congregarse es el día de reposo, el sábado. Y no es muy popular, ¿verdad? No trabajar a rajatabla el sábado, sabiendo que la ley dice que ni fuego se puede prender, ¿verdad? Ni caminar tanto. Yo no sé cómo hacen los adventistas con esos partes de la ley. Ellos dicen, no, es la ley moral la que hay que guardar. La ley, eso era viejo. La ley moral de los 10 mandamientos nada más. Y se escudan y tratan de vivir una fantasía, un sueño, sabiendo, no dándose cuenta que Cristo ya terminó con la ley. Terminó con la ley. Ya no vivimos más bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Eso es lo que el adventismo todavía no puede comprender. Yo oro para que muchos adventistas, que sé que son muy buenas personas, sean salvos un día creyendo de que Jesús es el Salvador. Porque hasta ahora no van al cielo, no. Tienen que creer en Cristo Jesús. Pero creemos también en Cristo. El católico también dice que cree en Cristo. Y los testigos de Jehová también dicen, nosotros creemos en Jesucristo, ¿cómo no? Y mucha gente dice, creemos en Cristo. Hasta me enteré que los musulmanes también dicen, yo creo que Cristo, sí. Otro día le cuento eso. Pero qué importante entonces es que usted y yo escudriñemos las Escrituras, porque Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas vosotros creéis que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, de la verdad. Este es el libro. No los escritos de White, no los escritos de los mormones, no el libro del mormón, no los demás escritos de distintos profetas que dieron lugar a religiones. No. Este libro, la Biblia. Vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Yo pido por aquellas almas que están cautivas del error, Señor, amigos adventistas, testigos de Jehová, Señor, y cuantos otros, Señor, que están creyendo cosas que sencillamente no han puesto a prueba. No han, Señor, puesto a prueba lo que han oído, lo que les han enseñado, no lo han probado con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toca esas vidas, Espíritu Santo, obra en ellos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar una palabra reveladora de fe. Danos oportunidades, Señor, para que ellos también tengan, Señor, la manera de acercarse a ti verdaderamente y no a través sencillamente de una doctrina o de un juramento en un bautismo que juran lealtad a los escritos de White, etcétera. Señor, ayúdanos a todos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús pedimos por los amigos que están allí también enfermos.
Tócalos, Señor, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Que sean sanos de espíritu, de alma, de cuerpo, Señor, sanos de la cabeza a los pies. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.